Para recordar todos mis inicios sería prolongarme mucho, pero hay ciertas cuestiones o etapas que han marcado mi digamos, carrera literaria, por así decirlo. Eh, en sus inicios, pues, para adentrarme dentro de la literatura, recuerdo yo que constantemente escuchaba las historias fantásticas, fabulosas, un poco oscuras, narradas de mi abuela de parte de madre. Ella a veces, cuando hacíamos comidas en la casa, cuando nosotros estábamos reunidos, los hermanos mayores de parte de mi mamá en su hogar, a veces cuando todos iban a descansar y solamente nos quedábamos mi hermana, yo y algunos primos alrededor de ella, tendía a contarnos historias, historias que eran de alguna forma, digámoslo así, espeluznantes para nuestra edad, ¿no? Y que nos comenzaba a contar pues breves anécdotas que ella había presenciado o de parte de algún familiar cercano a ella en las tierras pues de nuestra serranía. Entonces nos hablaba de las apariciones, de los fantasmas, del duende, de lo demoníaco, que eran ciertos lugares, ¿no? Y siempre nos impulsaba a saber qué pasaba más allá de eso, ¿no? Y comentábamos siempre con ella, ¿no? Sobre esas pequeñas historias, ¿no? Que poco a poco iban calando en mi interior, ¿no? Como una especie de búsqueda de algo de lo inexplicable, ¿no? Y fue por ahí como que más o menos yo podría decidir que ese fue el inicio de mi de la pasión literaria o por escribir también, ¿no? Junto a eso, pues, ya creciendo al paso de los años, en el colegio, de repente me impulsaba también, me impulsó en sí una de las primeras obras literarias que marcó, ¿no? mi, mi juventud, que fue la de William Shakespeare, ¿no? Que hablando estrictamente, no de todas en general, sino especialmente de Hamlet, ¿no? Que fue una obra que me marcó en sí en todo este revés de la literatura. Y asimismo, de parte de una tía también que me había mandado unas pequeñas fábulas, ¿no? Que eso fue inclusive un poco más antes de la época de adolescente. Las fábulas de Iriarte, ¿no? Eh, obviamente nosotros desde chiquillos, desde niños hemos leído diferentes fábulas, ¿no? La de Esopo, la de Samaniego, pero una que me atrajo mucho, de repente por su ritmo, por sus palabras melodiosas, ¿no? Por su métrica quizás, ¿no? Tan clásica, fueron las fábulas de Iriarte, ¿no? Que me atrajeron mucho, ¿no? Sus lecturas y que aún los conservo aquí en esta biblioteca, por ahí deben estar, y de las cuales fueron una de las tres etapas de repente que me marcaron bastante la existencia dentro del género de la literatura. Bueno, los libros que llegaron a mí ya posterior a la edad secundaria, ya ingresado a la universidad, fueron aquellos que de alguna manera me impulsaron también a seguir en este oficio, ¿no? De escritor. Entre los más destacables que yo recuerdo pues fue La Metamorfosis, después leí a Camus con La Peste y todas, ¿no? A Calígula y también lo que es El extranjero que me marcó mucho, ¿no? Y en sí recorrí algunos libros que por ahí entre amigos, compañeros de la universidad nos prestábamos inclusive, ¿no? Varias lecturas que también provenían, pues tenían su origen desde la primera lectura que a mí me emocionó bastante y que fue la Biblia, ¿no? Que continuamente, aunque parezca extraño, lo leo, ¿no? Lo leo, sobre todo la parte del Apocalipsis, la parte del Génesis que me parecen geniales, ¿no? Son dos partes muy importantes que también me sirven como referentes para diferentes historias. Junto con ello, digamos, los cuentos de Benedetti, o no sé, los, los libros principales o capilares de Borges o de Cortázar. En sí, todo lo que llegaba a mí, pues también como de repente algunas historietas, como en la época secundaria que también leía, ¿no? O algunas revistas, fueron de alguna forma el impulso, ¿no? Eh, la parte, digamos, principal o primordial que me lanzó un poco más a la aventura de poder escribir.
Dentro de las obras literarias que podríamos de repente compartir o recomendarse, por así decirlo, están todos los cuentos que puedan leerse acerca de Julio Ramos Ribeiro, ¿no? El papá del cuento peruano, ¿no? Asimismo también diferentes historias que podrían servir de repente como una especie de introducción hacia su, digamos, su personalidad, hacia su desenvolvimiento de parte de los jóvenes o de los niños, como podrían ser por ejemplo los cuentos de Oscar Wilde, ¿no? Que son infaltables e impredecibles en toda lectura juvenil, infantil y adulta también, ¿por qué no? Luego cualquiera de los cuentos o cualquier historia narrada, ¿no? Escrita por Cortázar o por Borges, ¿no? Y un sinnúmero pues de textos que quizás yo podría de repente compartir también con los alumnos, porque como también llevo a la par en la docencia, me ha permitido de repente intercambiar, ¿no? Darle libros, ¿no? Para que puedan ellos agenciarse de aquellos textos que de repente no pueden conseguirlo, no lo tienen a la mano, ¿no? Para diversas cuestiones. Hace algunos años atrás había publicado un primer libro de microrelatos, porque esa es la onda en que después fui descubriendo que me trajo mucho la atención. El primer libro que había publicado fue este de aquí, Microacertijos Literarios, un libro que comprende unas ciertas interrogantes, incertidumbres que propuse para la editorial y que bueno salió a flote, ¿no? Bien, este fue un primer libro, quizás fue una manera, entre comillas, por así decirlo, infantil, o por así decirlo, primeriza, ¿no? Luego ya con el pasar del tiempo fui adoptando un poco más de madurez quizás, y con las lecturas y con las investigaciones y con los estudios acerca del canon, el corpus del microrelato, pude darme cuenta que existía pues detrás de este nuevo género, como lo llaman algunos, cuestiones muy interesantes, ¿no? Autores, ¿no? Conocí diferentes autores que en la vida pues hace como 7 o 10 años atrás no los conocían. Entre ellos podríamos mencionar a diferentes, bueno, que ahora inclusive con la facilidad de la tecnología, de los medios de comunicación, del Facebook, del Twitter, ¿no? Del YouTube, entonces nos acerca un poco más a ellos, ¿no? Hablamos por ejemplo de Ana María Shua, hablamos por ejemplo de David Roas, hablamos por ejemplo de amigos dentro de Lima como Ronnie Vázquez, Beto Benza y diferentes otros personajes que circulan esta atmósfera de la microficción. Todo ese cúmulo de información me sirvió para publicar este segundo libro llamado Alteraciones. Este segundo libro, ya a diferencia del primero, trato ya un poco de entrar a tallar en las cuestiones de la cantidad y de la calidad de los textos, ¿no? Básicamente en su estructura unifico, como yo manifesté anteriormente, esto del corpus y del canon, ¿no? De los microrelatos. Bien, este es un segundo libro que publiqué recientemente, ¿no? El año pasado, y con esto pues es el último trabajo que estoy elaborando, que he elaborado mejor dicho, ¿no? Porque posterior a ello quería publicar un libro de microrelatos también. Digamos que mis futuras ambiciones es publicar un tercer libro de microrelatos, pero enfocado en una parte psicológica, una parte más introspectiva. Pero si ese es un plazo futuro, pero un plazo corto, digamos de aquí a un año, a lo mucho, creo yo, ojalá sí se pueda, publicar un libro, pero ya no de microrelatos, sino de corte ya, digamos, una narrativa específicamente de cuentos, ¿no? Y cuentos relacionados al terror, cuentos relacionados a la ficcionalidad, cuentos fantásticos, ¿no? Que ya les estoy desarrollando y les estoy trabajando poco a poco. Este próximo libro, que espero que salga a la luz el próximo año, se va a llamar Los Entes. De alteraciones, enredados. No entendieron cuando se les dijo que no podían besarse hasta dentro de 2 años. Tercos ellos, hicieron caso omiso a la advertencia. Ahora están enredados,
el uno al otro, intentando en vano quitarse los frenos de las lenguas que se desangran por amor.